Más que todo vieron la morfología colonial de los hongos y procedimientos de laboratorio para cultivo, aislamiento de hongos filamentosos y levaduras. Em, bueno, como yo les había dicho, ¿verdad? Que los hongos son los principales degradadores de toda la materia. Más que todo ellos son saprofíticos. Ellos viven en material en descomposición, viven en hojas, viven en troncos de árboles. No sé si han visto hongos en troncos de árboles, ¿verdad? Son los mayores degradadores del planeta, pero a veces pues pueden llegar también a infectar al ser humano, ¿verdad? Entonces, dentro de los hongos hay un montón de tipos de hongos. Tenemos los hongos, este, las setas, que son los hongos macroscópicos, ¿verdad? Son los hongos que podemos ver con nuestros ojos. Dentro de ellas están las comestibles, están los ornamentales, están los alucinógenos, los que sacan la droga LSD, están, bueno, y también están los hongos microscópicos, que es lo que a nosotros nos compete. Dentro de los hongos microscópicos hay un montón de especies, ¿sí? Sí, sí, sí. No me quiero regar tanto porque no vamos a poder terminar. Entonces, solo quiero decirles esto como básico, ¿verdad? De que dentro de los hongos microscópicos hay un montón de especies, pero los que nosotros vamos a ver aquí son los de importancia médica, los que realmente les causan problemas a los seres humanos. Como características de estos hongos son eucariotas, igual que nosotros, ¿verdad? Ya dejamos las bacterias de lado, que son procariotas, por lo tanto son eucariotas, tienen un núcleo bien definido, aparato de Golgi, todo lo que tenemos los eucariotas. Son heterótrofos, o sea que ellos no pueden sintetizar su propia comida porque ellos no tienen clorofila, no pueden, antes estaban dentro del reino de las plantas, lo sacaron de ahí y porque no tienen clorofila. Entonces ellos al ser no pueden comer, entonces no pueden sintetizar su comida, ellos tienen que comer de algún lado. Entonces pueden tener diversas formas de alimentarse o de comer, por lo tanto son heterótrofos. También, a diferencia de las otras células, que son eucariotas, tienen una pared celular con quitina, que yo les decía que es de lo que está hecho el exoesqueleto de los crustáceos. Entonces, imagínense que son bastante fuertes ellos, ¿verdad? Y bastante resistentes. Por eso es que el tratamiento, cuando ya hablamos de hongos, el tratamiento es complicado tratar un hongo ya bien establecido. Y bueno, son aerobios facultativos, ¿verdad? Ellos pueden llegar a causar también infecciones en tejidos profundos. Bueno, el hábitat em, pueden ser acuáticos, aunque ellos solo necesitan un poco de agua, no es que necesitan así ríos o algo así, la mayoría viven en agua dulce. Aquí les dije, ¿verdad? Los terrestres más que todo viven sobre materia vegetal. Pueden ser parásitos de animales, de plantas, etcétera. Los macrohongos también ya les expliqué las clasificaciones. Y pues los hongos microscópicos, vemos sus estructuras bajo el microscopio, pero podemos ver su crecimiento, ¿verdad? Ya cuando hay varios de ellos formando colonias.
Bueno, función biológica y beneficiosa son los mayores degradadores, reciclan desechos orgánicos, control biológico contra insectos, producción de vinos y licores y en la industria de la panificación. Son excelentes productores de antibióticos. Yo les decía que la penicilina viene de penicillium, ¿verdad? Y otras antibióticos vienen derivados de ellos también. Saborizantes de quesos. Ese queso Roquefort es cuando lo están haciendo, le inoculan una especie de Penicillium roqueforti y eso es lo que le da el sabor ese como, bueno, sabores exóticos, ¿verdad? Bueno, en la clasificación de los hongos con base en su morfología colonial de forma reproductiva, ya lo hemos visto. Están los hongos filamentosos, los hongos levaduriformes. Dentro de los hongos filamentosos tenemos los que son hialinos, los que no tienen color, los pigmentados. Es la melanina la que le da el color, igual que nosotros nos da el color a nuestros ojos, nuestro pelo, la melanina también a ellos, ¿verdad? Es un factor de virulencia que tiene el hongo. Con eso, él es un factor para evitar la fagocitosis. Hongos macroscópicos y si se acuerdan, ellos son basidiomicetos. Condiciones de crecimiento, pues ellos, pues algunos son termófilos, otros son mesófilos y otros psicrófilos. Pero yo creo que más los que se pueden adaptar más a estas temperaturas grandes son las bacterias, ¿verdad? Los hongos, pues no tanto, aunque ustedes han visto que hay hongos que aún en la refri nos infectan nos pudren las verduras, aún estando en la refrigeradora, claro, en la parte de abajo, ¿verdad? No es lo mismo si lo tenemos a temperatura ambiente, una fruta, un pan, se arruina mucho más rápido, pero ellos pueden crecer también en la refrigeradora. O sea que son más resistentes a la temperatura que las bacterias normales. También una cosa importante es que ellos aguantan más. ¿Recuerdan los términos de acidófilos, mesófilos, también alcalófilos, también, ¿cómo se llamaba la de la glucosa? Que les gustaba la glucosa, sacarofílicos. Con respecto a todo eso, ellos pueden aguantar más que una bacteria, ¿verdad? Entonces, a veces pueden crecer en ambientes donde una bacteria no, bueno, ciertos tipos de bacterias no pueden crecer. Bueno, entonces, los medios más utilizados para su crecimiento, como ya vimos en el laboratorio, el medio más básico es el medio de Saburov. Creo que aquí lo define o no. Bueno. El medio de Saburov es como si fuera la gelosa simple para una bacteria, aunque no es tan simple, porque tiene glucosa, peptona, agar, tiene su pH específico, etcétera. No es un medio selectivo, entonces, por lo tanto, me puede crecer ahí cualquier hongo, ¿verdad? El medio de micocel, pues sí, es un medio más selectivo, tiene antibióticos además. Em, el medio de Saburó creo que también tiene antibióticos, pero en menos dosis que lo que es micocel.
y el medio micocel inhibe el crecimiento de hongos contaminantes. Entonces, es más cuando andamos en busca de otros tipos de hongos, como por ejemplo los hongos que infectan piel, pelo y uñas, hongos ya internos, hongos que nosotros sospechemos que no tiene que ver nada con esos hongos del medio ambiente que hemos visto hasta ahora. Bueno, ya saben que aquí en micología se usan muchos medios ecológicos, ¿verdad? Agar papa, agar miel, leche, todo eso, porque los hongos crecen muy bien en estos medios de cultivo. Bueno, el tiempo de crecimiento, dependiendo del hongo, ¿verdad? Ya sabemos que los hongos que son del medio ambiente crecen rápido. Las levaduras crecen casi como las bacterias, pero claro, entre levadura y levadura también hay sus diferencias, ¿verdad? Hay unos hongos como los dermatofitos que afectan el piel, pelo y uñas que pueden tardar hasta un mes en crecer. Entonces, hay muchas diferencias. Bueno, entonces para la identificación de un hongo se ocupa tanto la morfología colonial como la morfología celular. Eh, bueno, en la morfología celular, en la morfología colonial, nosotros vamos a ver diversos aspectos, como por ejemplo el color, la textura, el aspecto que tiene. Aquí ya saben que en el rango de las bacterias era mucho más corto, ¿verdad? Más que todo liso, brillante, borde definido, cuestiones así. Pero aquí, como ven, pues hay velloso, algodonoso, aterciopelado, crateriforme, cerebriforme, terroso. Y hay otras que faltan ahí, pulverulento, color, pues dependiendo del color que tenga el hongo, ¿verdad? A veces el hongo va agarrando color según el tiempo que tenga de madurez. A veces los lugares externos o la colonia donde se va expandiendo la colonia a veces no ha agarrado todavía el tinte, el color que tiene el hongo. Ya el pigmento, pues es eso que se difunde en el medio, que puede ser diferente al color que tiene el hongo, ¿verdad? A veces el hongo lo tira solo por la parte de adelante del medio cultivo, a veces lo tira por detrás, a veces por ambos lados. Bueno, la rapidez de crecimiento ya hablamos. Bueno, los hongos levaduriformes se parecen mucho a la estructura de las bacterias en cuanto a su crecimiento a nivel en el cultivo, ¿verdad? Son cremosas, puede ser lisas, brillantes, circulares, aunque pueden tener así los bordes diferentes, ¿verdad? Pero pueden ser también opacas, yesosas, pueden ser, tornarse algo pastosas, algodonosas, dependiendo. A veces las levaduras son puras levaduras, a veces la levadura va agarrando pseudohifas y todo eso, y con el paso del tiempo ella va cambiando incluso su morfología colonial. Miren, de 24 a 48 horas crece en promedio una levadura. Bueno, la primera práctica de laboratorio fue cuando ustedes vieron toda esta serie bueno, si no todos, pues la mayoría de esta serie de cultivos, ¿verdad? Donde se les dijo que se le describiera la morfología colonial de ellos, el color que miraban. Bueno, esto circular es una espora que cayó ahí y recuerden que el crecimiento es circular, les ven los bordes blancos porque todavía son células nuevas. Bueno, dentro de especie a especie pueden variar el color,
Por ejemplo, el género Aspergillus puede variar mucho el color. También un poco puede variar el aspecto un poco, no tantísimo, ¿verdad? La textura, más que todo, está muy relacionada con el aspecto. Por ejemplo, algodonoso, pero la textura la vamos a saber con cabalidad cuando ya nosotros la toquemos con el asa. Porque a veces esos hongos que se puede ver así bien firme, se puede ver aterciopelado y ya cuando lo tocamos con el asa se desmorona. Entonces ahí es donde, bueno, uno hace una combinación aterciopelado, pero también, por ejemplo, crateriforme o la textura ya es diferente, ¿verdad? Vemos si hay pigmento al revés. Bueno, aquí hay varios ejemplos, Aspergillus, que eso ya se los expliqué la vez pasada, Doctora, Penicillium, ¿sí? entonces, ¿cuál sería en sí la diferencia entre aspecto y textura? Muy buena pregunta. Es casi lo mismo, solamente que la textura nada más la vas a ver cuando la toque la colonia. Porque, por ejemplo, con las levaduras no hay problema porque el aspecto y la textura es casi igual. De aspecto cremoso, textura cremosa. Pero ya, por ejemplo, una colonia que se ve así, aspecto, yo le pondría aterciopelado, pulverulento, pero si la voy a tocar después y se me desmorona o no sé. Es que miren, aquí es como algo como subjetivo, ¿verdad? No es que se les va a ustedes, ay, no puso velloso tal cosa, pero obviamente tienen que por lo menos describir los rasgos más importantes. No van a poner a un fusarium, no lo van a poner aterciopelado, algo, no sé, algodonoso o tienen esas mezclas las tienen que sabérselas jugar. Pero sí, la textura es más que todo cuando ya la toca con el asa. Miren, entonces pueden haber combinaciones, polvoso con aterciopelado, pulverulento, etcétera. Eh, bueno, y aquí les ponen fotografías de asociación con un vestido de terciopelo. Em, bueno, este Fusarium es uno de los mayores contaminantes. Él, pues, es una colonia vellosa, como que si fueran unos bellos. Aquí les ponen a un niño con los vellitos ahí no, no se ven, ¿verdad? Pero eso es lo que quiero saber, los vellitos del brazo, ¿verdad? Que son unos vellitos bien finos, ¿verdad? Y él sí tiene pigmento reverso, ¿verdad? Y Fusarium es uno de los mayores contaminantes. Rhizopus, pues algodonoso, seco, que se extiende exageradamente en el medio de cultivo. Puede ser blanco, pero se va a ir tornando gris. Esto es por la presencia de las, de la parte de la reproducción. Mucor, pues es muy parecido a Rhizopus, solamente que él, pues, tiende a no ser tan oscuro. Igualmente en la morfología celular no agarra ese pigmento tan fuerte como lo agarra Rhizopus. Bueno, alternaria, curbularia, todo eso se los di la vez pasada. Son hongos negros. Ellos sí pueden producir pigmentos de reversos. Alternaria es como una colonia más aterciopelada que se puede alternar con unos otros colores cafezosos, no solo negro.
Fonseca sí es una colonia mucho más negra, ¿verdad? Sí, más que todo al verla ahí en vivo es así. No, aquí la veo como verdosa y todo, pues es más negruzca. Y ella sí produce un color, un pigmento como negro ocre que se difunde un poco en el medio. Estos ya son hongos que no se los hemos llevado al laboratorio, son hongos que afectan piel, pelo y uñas, se llaman dermatofitos. Esto solo es un ejemplo, no quiero meterles tanta información ahorita, ¿verdad? Ellos sí son hongos que son como pulverulentos y algunos de ellos tienen color blanco, otros café. Esta levadura, si la han visto, eh, se llama Rhodotorula, es cremosa, lisa, brillante, puede tener pigmento por el reverso. Cándida es una colonia cremosa, plana, a veces puede ser brillante, a veces puede ser opaca, no tiene pigmento. Geotrichum, pues, es un hongo que se considera levaduriforme, a pesar de que ya sabemos que la fragmentación de la hifa es la que hace las esporas. Es una colonia como vellosa, como si fueran pelitos así finos, pelos como de ratón, no sé, húmedas. Bueno, esa es la primera de las prácticas. Vamos a ir rápido, ¿verdad? Bueno, entonces la parte número 2, que son los pasos para realización del método de microcultivo. Ustedes ya lo vieron ya lo hicieron, tuvieron la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? En el laboratorio se usan más que todo, bueno, ella tiene sus ventajas y sus desventajas, el microcultivo. Hoy, espérenme. Empezamos por acá. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Bueno, hay diversas formas de hacer un estudio microscópico de los hongos dentro del laboratorio. Lo más normal que se haga es un examen en fresco, ¿verdad? Si a ustedes les llega una muestra, se va a hacer un examen en fresco que ustedes tienen que tener azul de lactofenol, es lo mínimo que puede tener un laboratorio para hacer diagnóstico de hongos, porque de ahí, pues nosotros, a partir de cultivos, podemos usar el azul de lactofenol. Pero cuando es a partir de muestras clínicas, ya no es recomendable porque no vienen, esos hongos, esas hifas, vienen llenas de células, por ejemplo, células con queratina de pie, de uña, y es recomendable que primero se trate con KOH, pero después, ahorita todavía no hemos visto eso del KOH, ¿verdad? El KOH, por si le llegan a preguntar en el examen, no es un colorante, es un reactivo que permite que las células del paciente se vuelvan claras para poder ver las estructuras micóticas que hay allí, porque el hongo crece entre las células de las uñas, entre el pelo, a veces vamos a ver hongos metidos en un pelo, etcétera. Entonces el KOH nos sirve para eso. Ustedes lo tienen en sus cajitas que les hemos dado en los laboratorios, pero todavía no lo hemos utilizado. Ya cuando es a partir de un cultivo, pues sí sirve muy bien el azul de lactofenol. Bueno, entonces vamos a ver los métodos para este estudio microscópico. Vamos a ver fragmento de la colonia, o montaje húmedo, el técnico de la cinta adhesiva, el microcultivo también.
Bueno, ya saben ustedes cuáles son los materiales que se van a utilizar porque ya lo hicieron. También los cultivos que utilizaron. Bueno, entonces el colorante, como les decía yo, es este azul de lactofenol. Él tiene todo esto, ¿verdad? Tiene fenol, tiene glicerol, tiene ahí, pues creo que don Leo lo hace en microbiología o no sé si es que lo compran en alguna casa farmacéutica. Y bueno, aquí ya les expliqué, ¿verdad? Que el medio de cultivo más básico, no selectivo, es Saburó. Tiene todo esto, tiene estos azúcares, glucosa, dextrosa, peptona como fuente y tiene un pH ácido. Ahora que el micocel, entonces estábamos hablando que sí es un medio selectivo. Él tiene todo esto, ¿verdad? Peptona, cloranfenicol, cicloheximida, que va a ir a inhibir entonces bacterias y otros hongos contaminantes del ambiente. Por lo tanto, pues no me va a crecer lo que sí me puede crecer otro hongo, porque ya vamos a ver que los dermatofitos, los que son de piel, pelo y uñas, que no entran dentro de los contaminantes del ambiente, realmente también podemos encontrarlos nosotros como contaminantes del ambiente, ¿verdad? No me extrañaría que en esas placas que se les dieron a ustedes, pues vengan dermatofitos ahí. Entonces, bueno. Ya vimos los métodos de siembra, ¿verdad? Ya los hicieron, tanto para hongos filamentosos como para levaduriformes. Bueno, ya saben que cómo se hace la siembra, o si no, se lo vuelvo a repetir. Se puede hacer tanto en medio en placa como en tubo. Para los hongos filamentosos se extrae una parte si es posible, del centro del medio que haya crecido, porque ahí en el centro pues van a estar las células aptas, ¿verdad? Y no tengamos miedo de traernos un poquito de agar, no importa. Y pues podemos hacer una sola inoculación, un solo pedacito en el nuevo medio de cultivo, bajo las medidas pues, de bioseguridad, que no se nos vaya a estar a contaminar el medio de cultivo nuevo, ¿verdad? Solamente se abre la tapa cuando es necesario y es detrás del mechero y se hace rápido. Bueno, aquí hay algunos que nosotros lo hicimos solo con una inoculación y fue suficiente para que el hongo empezara a crecer muy bien, pero le pueden poner 2, 3 inoculaciones también. Aquí dice rompiendo el medio de cultivo inclinado. Bueno, si quieren romper el medio un poquito, lo pueden hacer. Si no, pues es suficiente con que el fragmento que le vayan a poner lo aprieten bien para que quede bien adherido y que no se vaya a desprender después. Eh, bueno, esto es lo que vimos. Los métodos de siembra de un hongo levaduriforme, pues es súper más fácil, ¿verdad? Porque como tienen una consistencia similar a las bacterias, entonces ellos lo podemos tomar con el hacen anillo y hacer estrías, así como las bacterias, e incluso podemos hacer Frobisher, ¿verdad? Em, el Frobisher nos va a servir bastante en el caso de que haya un paciente, por ejemplo, que esté infectado por 2 tipos de levaduras o más. Bueno, entonces este método de fragmento de la colonia tiene sus ventajas y sus desventajas, como les digo. Ventajas, que es algo rápido, fácil, económico.
Son más ventajas lo que tiene que las desventajas, la verdad. Y pues también lo podemos conservar a pesar de que es un montaje húmedo, que normalmente se seca. Si nosotros lo sellamos con esmalte, las esquinas bien selladitas, que no queda nada así al aire, que se seque el esmalte, entonces lo podemos conservar esa preparación. Bueno, las desventajas puede ser de que al fragmentar, más que todo con las levaduras no hay problema, pero con los hongos filamentosos, al estarlo fragmentando y fragmentando, pues podemos destruir esas em, formas originales que tenía el hongo, ¿verdad? Ya saben cómo hacerlo en un portaobjetos. Se coloca primero el azul del lactofenol, luego se toma el hongo, obviamente flameamos el tubo, esterilizamos el asa. En el caso de las levaduras, disolvemos el azul de la levadura en el azul del lactofenol y le ponemos el cubreobjetos. En el caso de los hongos filamentosos, lo deshilachamos lo máximo posible y si es necesario otra gota de azul de lactofenol está muy bien, la podemos usar y podemos utilizar también alcohol al 70% para eso hace que se eviten las burbujas. Entonces, si nos pudimos traer un poquito de agar cuando hicimos esto, entonces lo podemos pasar por el mechero, ¿verdad? No a que hierva, pero a unas 3 veces así rápidas como cuando ustedes hacían el frotis para que ese agar se disuelva. Ok, entonces aquí se coloca el fragmento. Aquí está lo del alcohol para eliminar burbujas. Bueno, entonces luego se coloca el cubreobjetos y se presiona un poquito, ¿verdad? Sobre todo para los hongos filamentosos, se presiona un poquito a medida que quede algo que no sea demasiado hongo, ¿verdad? Porque si queda demasiado levantado, pues no se va a secar rápido y no, solo vamos a ver una masa ahí de cosas, no vamos a poder diferenciar bien qué hongo es. Ahí está para fundir la pequeña porción de agar, solamente pasan rapidito, no van a estar ahí hirviendo al hongo. Y bueno, aquí en micología se observa en 10X para ver así rápidamente las estructuras que queremos visualizar y luego nos quedamos en 40X. Bueno, el sellado de la preparación ya se los expliqué, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros podemos ver estas estructuras. Por ejemplo, este es Penicillium, si se acuerdan que ya lo habíamos visto, este es Aspergillus. Este es Rhizopus porque tiene los rizoides, ¿verdad? Eso es lo que me hace confirmar. Aunque no siempre Rhizopus va a tener un color oscuro. Y Mucor, pues no tiene esos rizoides. Eh, bueno, en el resultado de cuando nosotros miremos montajes de hongos levaduriformes, podemos encontrar varias cosas. A veces solo vamos a encontrar puras levaduras así. Solo levaduras, 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 nada más, ¿verdad? Pero a veces podemos ver pseudohifas, clamidoconidias, y que son los hongos más virulentos, ¿verdad? Por ejemplo, cándida, pero cuando viene más que todo de pacientes, están haciendo infección en pacientes, porque a veces cuando vienen de cultivos, pues ellas ya están perezosas
y no quieren, no necesitan hacer eso. Y pues podemos ver a Geotrichum, ¿verdad? Con su forma de esporulación, así como ya sabemos. Bueno, la técnica de la cinta adhesiva también tiene sus ventajas y sus desventajas. No es un método que se use demasiado en el laboratorio de micología. Se usa más el fragmento húmedo. Es una técnica que no se puede utilizar para levaduras, solamente para hongos filamentosos. Y más que todo es para ver la parte de la parte reproductiva del hongo. Em, bueno, entonces aquí dicen de las observaciones, dice que mejor que no se haga con colonias con superficie lisa, que se debe de presionar bien, si no, pues no se va a traer la muestra adecuada, que debe de haber abundante esporulación. Y es mejor hacerlo en cultivos en placa porque hacerlo en tubo está bien difícil hacerlo, ¿verdad? Entonces, si recuerdan, pues vamos a ver. Primero, esta lleva doble gota de azul de lactofenol. Primero en un portaobjetos nosotros ponemos una gotita de azul de lactofenol. Luego cortamos un trozo de cinta adhesiva y no la tocamos por el lado que pega, sino que con una pinza lo sostenemos, lo presionamos, ¿verdad? Esa tirita en la superficie, pero lo presionamos, no, utilizamos algo para presionarlo bien y luego lo traemos de un solo, ¿verdad? Como que lo despegamos de un solo. Y bueno, entonces lo colocamos con el lado donde hemos despegado hacia abajo, o sea que quede en contacto ese lado con la gotita del azul del lactofenol. Lo que pasa es que esta lleva doble gota de azul del lactofenol. Una vez que ya pusimos el tape, con el azul del lactofenol, encima del tape le vamos a poner otra gota de azul del lactofenol y ahí sí vamos a poner ya el cubre objetos encima. Entonces es como un sándwich, ¿verdad? Que lleva algunas capas. Y pues perfectamente también lo podemos sellar. Lo sellamos con esmalte. Lo observamos en 10 y en 40, bueno, lo sellamos. Y pues la ventaja que va a tener esta técnica es que nos va a permitir ver cómo es que vienen pegadas estas estructuras, ¿verdad? Cómo es que vienen pegadas desde las cifas y todo eso, y no las vamos a ver tan fragmentadas como en la técnica del fragmento de la colonia o el fragmento húmedo. Bueno, entonces el microcultivo, ustedes también lo hicieron. Esto no es algo rutinario que se haga en el laboratorio, sino que se hace más que todo para enseñanza, para enseñarles a los estudiantes cómo es el crecimiento de un hongo, porque se ven los aspectos más sutiles de los crecimientos de los hongos, ¿verdad? Eh, También se puede utilizar con un hongo, por ejemplo, que no se pueda identificar qué hongo es y sea muy difícil identificarlo, entonces se hace un microcultivo quizás para poderlo ver bien el crecimiento, qué tipo es. Entonces, si recuerdan el microcultivo, ustedes utilizaron una placa Petri que era de vidrio, utilizaron ahí unos palitos y un portaobjetos, todo eso estaba estéril. Utilizaron un papel filtro o en vez de eso se puede utilizar un pedacito de algodón, el cual se va a mojar un poquito con agua estéril también para darle una humedad al bloquecito que vamos a poner
de agar en el que vamos a inocular el hongo en las 4 esquinas, ¿verdad? Y pues se guardan en unos contenedores, ¿verdad? Que también todo esto está esterilizado, etcétera, que los va a proteger. Entonces, guardando las medidas de bioseguridad y protegiendo el cultivo, solo abriéndolo cuando sea necesario, un medio de saburó lo partimos en varios pedacitos, colocamos uno de los pedacitos la lámina portaobjetos, luego con el asa micológica inoculamos las 4 esquinas con un tamaño no tan grande del fragmento, ¿verdad? Una desventaja de esta técnica es que no sirve para levaduras. Entonces solo hongos filamentosos se pueden ver y de preferencia hongos filamentosos que no sean tan exageradamente que crezcan. Por ejemplo, Rhizopus no es recomendable sembrarlo aquí porque crece demasiado rápido y todo eso. Entonces, un hongo que sea sí filamentoso, pero que su crecimiento pues no sea tan exagerado, ¿verdad? Pues luego todo esto estéril con pinzas estériles y todo lo tapamos y llenamos con solución salina estéril o agua destilada estéril. Luego esperamos a que crezca. Y bueno, ya después cuando ya lo vamos a desmontar, que fue lo que hicimos varios de nosotros, ya lo único que a nosotros nos va a interesar es la lámina cubre objetos, esa laminita. De ahí ya no nos interesa nada de la placa, del agar, del gel, de nada, ¿verdad? Entonces, para hacer el montaje tenemos que tener una lámina portaobjetos con un azul de lactofenol y le colocamos la parte de la lámina cubre objetos que retiramos con el hongo, ¿verdad? Hacia la parte del azul del lactofenol. Y bueno, ya lo observamos en 40, lo sellamos y ahí sí vamos a ver ya el hongo exactamente cómo está creciendo. Ese es el sentido del microcultivo, ¿verdad? Verle desde todo su micelio, la parte vegetativa, lo vamos a ver sin cortes, sin haberlo desminuzado. Exactamente. Bueno, entonces seguimos. Eh, ¿Tienen preguntas o no? No, doctora. Bueno, entonces los diferentes tipos de micelio. Ya saben que es un micelio. Bueno, el talo es todo el hongo, ¿verdad? Todo el hongo. El micelio está compuesto por esas hifas, que algunas pueden ser septadas, como hablábamos la vez pasada, otras pueden ser cenocíticas o no septadas. Las septadas, recuerden que son células en micelios multicelulares, en hongos filamentosos. Ellos pues están compuestos de células, varias células que están pegadas, pero no están completamente selladas, sino que tienen poros, ¿verdad? En donde pasa material citoplasmático, pasa nutrientes, porque si esto estuviera completamente sellado, automáticamente este pedazo, por ejemplo, se moriría porque no tuviera nutrientes. Entonces, sí son septadas, pero tienen sus poros. Entonces, al micelio que se encarga de la reproducción se llama micelio aéreo, que está en la parte superior, y al que está en la parte de abajo es el micelio vegetativo, que se encarga de la nutrición del hongo. Ya hablamos también de las hifas verdaderas, cuando es en los hongos que son
multicelulares, filamentosos y las pseudohifas que las hace las levaduras, ¿verdad? Que la pseudohifa es cuando una, por ejemplo, una yema o una blastoconidia, que es el sinónimo, se va alargando y no se desprende quizás de la célula madre y luego viene otra blastoconidia y no se desprende y todo. Eso es un mecanismo de patogénesis que tienen las levaduras que hacen eso, como por ejemplo la familia Cándida, aunque Cándida glabrata nunca hace eso, ¿verdad? Bueno, eso ya lo vieron. Eso de clamidospora lo vamos a ver después. Bueno, ya saben, los levaduriformes son unicelulares. Miren, eso es lo que hace Candida albicans cuando está en su estadio ahí de aprovechada, ¿verdad? Porque ella es parte de nuestra microbiota, de nuestra piel, mucosas y sistema digestivo. Pueden haber pequeñas cantidades de cándida, pequeñas, porque si ella se aprovecha, pues ya puede generar grandes infecciones, ¿verdad? Y ella a veces se aprovecha después de que un paciente haya estado en tratamiento por varios días con antibióticos. Entonces, claro, como el antibiótico no le hace daño a ella, entonces ella aprovecha a expandirse y eso causa una infección micótica. Entonces vemos estas células hijas que quizás no se desprenden de la célula madre, que elongan su crecimiento y vemos estas células redondas que son las clamidoconidias, que son estructuras de resistencia, así como que si fueran esporas, ¿verdad? Que el hongo la hace como cuando para sobrevivir. Se puede ser que en el hongo, pero quedan esas clamidoconidias que al final pues van a sobrevivir. Bueno, entonces, bueno, hay un montón de mohos multicelulares, Aspergillus, Penicillium. Lo del micelio macrosifonado y microsifonado, pues ya se los expliqué. Ahorita lo están viendo ya con la parte de actinomicetos. Todos los hongos aquí son macrosifonados, los microsifonados son solamente pues las bacterias que parecen hongos, que son los actinomicetos. De ahí pues todos son macrosifonados que tienen un diámetro mayor a una micrómetro. Según el color, pueden tener presencia o no de pigmento. Este pigmento, bueno, generalmente se lo da la melanina. Eso también es un mecanismo de patogenicidad que tiene el hongo, ¿verdad? No es solo porque quiere ser negro, sino porque él si tiene la oportunidad de adaptarse al cuerpo, él va a evadir la fagocitosis. Y bueno, los dialinos que son transparentes, solo que cuando los montamos con azul de lactofenol, ellos se ven azules. Bueno, los hongos oscuros, nosotros ya los hablamos cuáles son: Alternaria, Curbularia, Fonseca, Cladosporium, entre otros. Lo de los septos ya se los expliqué también. Igualmente, las esporas pueden tener septos, sobre todo si son multicelulares. Las esporas, ay, quiero estornudar. Las esporas unicelulares son muy pequeñas para tener septos. El micelio cenocítico, pues no tiene barreras, no tiene septos, y por ahí andan volando, ¿verdad? Los núcleos, el material citoplasmático y eso. Son más que todo, se da en la familia de los mucorales. Que ya saben quién está dentro de la familia mucoral: Mucor, Rhizopus, Absidia.
Entonces aquí podemos ver pues los micelios nada más. Un hongo pigmentado con macroconidias, levaduras, etc. A ver. Bueno, en estructuras de reproducción vimos, ¿verdad? La reproducción sexual y la asexual, que a los hongos que tienen una reproducción sexual se les llama hongos perfectos, a los que no se les llama imperfectos, y hay hongos que tienen la capacidad de hacer los dos tipos de reproducción, ¿verdad? Puede ser al mismo tiempo. Hablamos que el hongo no, él no va a querer siempre hacer la reproducción sexual, sino que más que todo cuando él esté en condiciones adversas. También hablamos que cuando ocurre la reproducción sexual, participa una meiosis, o sea, la mezcla de dos células que son em, similares como al óvulo y el espermatozoide, o sea, que no tienen la cantidad de cromosomas que tiene un hongo total, sino que tiene reducida. Por ejemplo, si el hongo total tenía 46, 23 de la madre y 23 del padre, entonces esa célula, eh, ¿cómo decirles? Va a tener solo 23, va a reducir su cantidad de cromosomas a la mitad para cuando se conjugue con la otra célula que va a ser de la otra polaridad, pues van a ya cumplir los 46, ¿verdad? Para hacer un organismo nuevo. La mayoría de los hongos la mayoría de la reproducción es asexual. Eh, ya les dije, es raro que ellos hagan la parte sexual, sobre todo si ellos están en medios de cultivo de esos de que llevamos nosotros del laboratorio, ni se van a molestar, porque ahí lo tienen todo, ¿verdad? Hasta que se les acaba el medio de cultivo, pero ya es muy tarde. Bueno, entonces en la parte donde asexual, ellos lo que van a hacer solamente es mitosis, solamente van a tirar clones y clones de ellos sin ninguna variabilidad genética, ¿verdad? Y bueno, en la parte sexual puede haber plasmogamia, unión cuando se unen dos partes, ¿verdad? Dos pueden ser dos ramas, dos levaduras, etcétera, se unen y dos protoplasmas se unen. Cariogamia, ya cuando se fusionan los dos núcleos. También hablamos sobre cómo puede ser la reproducción, ¿verdad? Que hay tres tipos importantes de reproducción. Los cigomicetos, que son los que hacen los mucorales, los ascomicetos y los basidiomicetos. Los cigomicetos, pues ellos se atraen, ¿verdad? Puede ser heterotálica, o sea, de dos hongos, por ejemplo, dos rizopus que estén cerca, entonces ellos se atraen porque ellos tienen polaridades, no hay macho ni hembra, pero sí hay polaridades. Y bueno, se atraen y bueno, digamos, un segmento de la hifa, porque puede ser homotálica también. El mismo hongo de una parte de la hifa ser de una polaridad y la otra de la otra polaridad. Entonces se van atrayendo hasta que se juntan, luego van formando un saquito donde cada uno de ellos da como, participa en la meiosis y da como su parte de los cromosomas, donde se van a conjugar y van a formar esporas, y ya esta espora va a dar origen de un nuevo hongo que ya va a ser resultado de la reproducción sexual, ¿verdad?
aunque a nivel microscópico esto no podemos saber cuál de las cabezas aspergilares, por ejemplo, o perdón, de las cabezas de Rhizopus son por sexual o asexual, solo si encontramos estas estructuras, sí. Bueno, las ascas y las basidias se parecen bastante. Aquí no hay una imagen que las separe, ¿verdad? Solamente las basidias es la que se hace más que todo en los hongos que son grandes, macroscópicos. La seta se hace en esas laminitas que tienen debajo, ¿verdad? Aquí es donde ocurre esa reproducción. De ahí todos los hongos que no sean Rhizopus ni mucorales tienen reproducción por ascas. Estos se dan en lugares especiales em, como receptáculos en donde hay hifas que son estériles y otras que son em, fértiles, que se pueden llamar cleistotecio, apotecio, peritecio, según la forma que tenga, ¿verdad? Entonces ahí es donde se alberga estas ascas que en su interior van a tener ascosporas. Esto puede darse porque una célula deja encerrada deja encerrada dos núcleos en una misma célula, entonces se lo hace a propósito porque entonces ellos dos comienzan a hacer el proceso esa de diferenciación celular. Al unirse y al dividirse, esto va a ir siguiendo hasta que haya en el caso de las ascas, unas ascosporas, en el caso de las basidias, pues estas basidias que cuelgan realmente hacia abajo de las laminitas de los hongos. Pero Cryptococcus neoformans, que es una levadura, también se reproduce por medio de basidias. Bueno, esto es según esa la clasificación. Bueno, eso ya se lo dije. También. Ok, eso. Bueno, entonces, otros elementos que forman parte de la hifa o el talo están los artroconidios, que recuerden que son estas que se van fragmentando de la hifa, ¿verdad? Y que ellos funcionan como si fueran esporas. Están los clamidoconidios, que son estas estructuras de resistencia que tiene Cándida, pero no solo Cándida, sino que otros hongos también que son em, más que todo que infectan piel, pelo y uñas. Están estos dictioconidios dictioconidios están por acá. Son estos negros que se les dice poroconidios también porque van creciendo con poros en donde se va saliendo el material citoplasmático. Y aleurioconidios, que son chiquititos y que se disponen a lo largo de la cifa, que se lo puede enseñar. Bueno, este es un ejemplo de artroconidios en Geotrichum y Trichosporum, ambos tienen artroconidios. Este es un ejemplo de gemación o blastoconidia de hifa, aunque Trichosporum también lo puede tener. Recuerden que Trichosporum puede tener casi de todo. Clamidoconidios, que hablamos de ellos en Cándida o en otras también. Estos pueden ser intercalares en medio de la hifa o pueden ser terminales, ¿verdad? Al final de la hifa. Ya lo vimos. Estos son los aleurios que pues son microconidios que se disponen a lo largo puede ser de un conidióforo o de la hifa directamente, o sea que son sésiles. Y pues estos tienen forma de zipper, que son característicos de un hongo que se llama Trichophytum rubrum.
De ahí ya hablamos de los microconidios, ya saben que estos son microconidios, ¿verdad? Macroconidios también. Bueno, de los hongos que son, tienen esporas internas, ya hablamos. Rhizopus, Syncephalastrum, que pareciera, les digo yo, que tengan cuidado, que se parece mucho a Aspergillus, pero que se fijen bien, que no estén empaquetadas como en vainitas. Además que se deben de fijar en la colonia, qué color es. Cuningamela también pertenece a los mucorales porque estas esporas están envueltas en saquitos. Las estructuras especializadas, hablamos del conidióforo, que puede ser simple, como en el caso de este que está aquí, o ramificado, ¿verdad? Como en el caso este que tiene como ramas. Está la métula, nada más ella no es estructura ella no produce conidio, solamente es de sostén. Y está la fialide, que es una célula productora de esporas. Eso no solo en Penicillium, se puede dar en muchos hongos, ¿verdad? Y a veces que las esporas no solamente tienen que venir de fiálides, sino que pueden estar pegadas directamente de la hifa y es cuando, le vuelvo a repetir, eso se llama sésil. Bueno, ya de los hongos internos, ya lo vimos, ¿verdad? Este Rhizopus, ya saben qué características toman. El esporangio, el esporangioforo, las esporangioesporas, cuando la suelta, la forma de sombrero chino. Bueno, entonces esta es una tablita de resumen que es de todo lo que les he hablado, ¿verdad? ¿Están cansados, muchachos? Ya llevo 1 hora, 19 minutos hablando. Sigo. Les voy a dar un break. ¿Les parece, muchachos? Ya esto ya han visto bastante, así que no voy a hacer demasiado hincapié. La vez pasada quedó bastante explicado. em, sobre los hongos ambientales, ¿verdad? Que andan circulando entre nosotros. Que ellos prefieren, obviamente, las sustancias ricas en azúcares, en proteínas y todo eso, pero también pueden crecer muy bien en lugares donde haya humedad y restos de piel muerta, etcétera, paredes. Hablamos que los más comunes cuáles son, ¿verdad? Penicillium, Aspergillus, Rhizopus, Mucor, Cladosporium. Son agentes oportunistas, por lo tanto, em, lo hacen más que todo en personas muy debilitadas. Hablamos también de cómo se hacen las preparaciones, igualmente, ya saben, para los hongos filamentosos, pues se deshilachan, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Bueno, lo de las cajas Petri que ustedes se llevaron, que lo deberían de haber dejado en un lugar, pues, que hayan visto que haya hongo cerca, porque las esporas, ellas vuelan con el aire, son arrastradas con el aire, y también a veces cuando, por ejemplo, un Aspergillus, un Rhizopus reviente esa cabeza, donde están guardadas las esporas, entonces las esporas salen volando con fuerza. Entonces esto ya lo vimos, el método de fragmento de la colonia. ¿Cuáles son los ascomicetos más importantes?
que son causando parte del medio ambiente. Ellos tienen micelio tabicado, algunos pueden ser pigmentados o no, pueden ser oportunistas. Vimos a Penicillium con su color verde azulado. Vimos que hay diferentes tipos de Penicillium, ¿verdad? En el video que yo le grabé, pues hay diferentes entre el género Penicillium. Hay unos que tienen las fialides pegadas al conidióforo. Hay otros que vienen con métulas, hay otros que traen el conidióforo ramificado, hay otros conidióforos simples, etcétera, ¿verdad? Hay muchos tipos de Penicillium y de Aspergillus también, no se diga, ¿verdad? Hay muchos, incluso pueden variar los colores de Aspergillus. Igualmente, las vesículas pueden llegar a cambiar, se pueden ser largas, cortas. Las fiálides pueden estar pegadas directamente sobre la vesícula, otros pueden estar con métulas, otros pueden rodear todo. eh, la estructura, la vesícula, que ustedes no le ven inicio ni final. Este tiene forma como de abanico, ¿verdad? Solo es una parte. O sea, hay demasiadas formas de especies. Bueno, Fusarium se distingue por sus hifas delgadas septadas y sus macroconidias en forma de vainitas, ¿verdad? Que están como segmentadas. Y obviamente su micelio, este, mm, desde el punto de vista macroscópico, ¿verdad? El pigmento. Los hongos de matiáceos son los mismos hongos negros. Hay muchos hongos de matiáceos, ¿verdad? Bueno, hay algunos que tienen esporas esporas o conidias multicelulares o macroconidias y hay otros que tienen microconidias. Dentro de ellos está Fialofora, es una colonia como aterciopelada, como mojada. Donde Fialofora vamos a ver muchas fiálides, que son estas como botellitas que van a estar pegadas a la hifa y donde ella va a dar las esporas de una forma desordenada, pero que se van a llegar a ver así como que si fueran botellitas o un florero. Cladosporium, que tiene esta forma de conidióforo, la fiálide, que da origen a estas esporas en forma como de cadena, ¿verdad? Bueno, ella es más aterciopelado que los demás y no es tan oscuro. Y hablamos de Fonseca, que Fonseca pues tiene los tres tipos de esporulación. Tiene Cladosporium, tiene Fiálides y tiene esta que no habíamos visto. Bueno, que sí en el video anterior sí, pero tiene estas que se llaman acrotecas, que son donde la fiálide pues da esta forma, estas estructuras pueden ser intercalares o terminales en la hifa. Entonces, y también la colonia es bastante oscura, ¿verdad? Si ustedes ven en el microscopio, ven que un hongo tenga estas tres estructuras, obviamente va a ser Fonseca. Y una especie muy importante de Fonseca es Fonseca pedrozoide. Alternaria, pues va a tener, Alternaria se parece muchísimo a Curbularia. Solo creo que aquí no enseñan Curbularia. No. Alternaria va a tener estas dictoconidios, estas esporas grandes, que ya les dije cómo es que se producen. También con hifas aceptadas y ya les comenté cómo es la morfología colonial. Los cigomicetos, ya saben cuáles son los mucorales,
son los que tienen esporas internas. Dentro de ellos está Rhizopus. Generalmente ellos crecen así, de tipo algodonoso, que ocupan el crecimiento exagerado, que ocupan el medio. También entre ellos, pues, sobre todo Mucor y Rhizopus, tienen un color como blanquecino que se va tornando como grisáceo a lo largo de los días, pero es porque van agarrando un colorcito como oscuro el micelio reproductor. Bueno, ya saben cuáles son las características de Rhizopus, el sombrero chino, los rizoides. Mucor es una colonia blanca, igualmente el mismo color, solo que menos grisácea que Rhizopus. Es como más pequeña los esporangios y no vamos a ver rizoides y generalmente queda hacia arriba el esporangio cuando libera las esporas. Uningamela, pues se puede parecer mucho también a los dos anteriores, solo que ella tiende a ser un poco más blanquecina, pero sí es algodonosa, pero no es tanto como lo es em, Rhizopus y Mucor. Si ven, pues él tiene, también lo podemos confundir con Aspergillus, solamente que vamos a ver unas esporas como que más grandes, pero ellas siempre están en saquitos. Cada espora está en un saco, por lo tanto, ellas son, ya no podemos decir conidioforos, sino que ya son esporangioforos. Y vamos a ver también que el micelio es cenocítico, no es septado. Syncephalastrum también. Igualmente, ella es algodonosa, pero seca, no es tan exagerada como Mucor y Rhizopus. Y vamos a ver estas estructuras que ya les dije que están en vainitas, ¿verdad? Esas hifas. Perdón, esas esporas. Bueno, entonces ya vamos con el último, que lo último era las levaduras. Ok, muchachos, entonces, levaduras. Yo les dije que no era tan fácil de identificar en el laboratorio, sobre todo el género Cándida, ¿verdad? De ahí, pues otras sí, porque no se pierde en su color. Si yo veo esto en el microscopio, ya voy a tener una orientación de qué se trata, pero entre especies de Cándida a veces es bien complicado de poder identificar. Vamos a ver la morfología colonial, las características más distintivas, que es el tubo germinal, que ya lo vimos, pruebas convencionales y sistemas de identificación. Bueno, entonces las levaduras crecen, como les dije la vez pasada, muy similares a las colonias de la bacteria, ¿verdad? Son cremosas, lisas, brillantes, etcétera, aunque pueden ser opacas después. Esto ya lo vimos. Em, Pueden haber levaduras en el agua, en la comida, viven en ciertas especies sobre nuestro cuerpo, son parte de la microbiota. No solo cándida, de verdad, sino que hay otras también. Igualmente tienen la pared celular eh, compuesta por quitina y por ergosterol, que es el ácido graso que está en ellos, no es colesterol como nosotros, sino que es ergosterol. Em, Son excelentes fermentadores, sobre todo Saccharomyces cerevisiae,
que es la responsable del pan, ¿verdad? De algunos vinos, de la cerveza. Ella es excelente fermentadora. Yo les comentaba que ella es un organismo modelo, ¿verdad? Si saben, un organismo modelo es el que ya se conoce bien, ya se sabe cómo interactúa, sus capacidades de patogenicidad y todo, y se puede utilizar para otros fines, ya sea industriales, clínicos, etcétera. Bueno, vamos a ver, me voy a ir solo en lo más importante. Bueno, las levaduras generalmente solo se reproducen por reproducción asexual, pero cuando lo hacen de forma sexual, ellas se combinan, se unen dos levaduras y se reproducen por medio de ascas, aunque no tengan esas estructuras, cleistotecio y todo eso, ellas al fusionarse se vuelven como globosas y en su interior entonces ellas albergan nuevas levaduras que ya son de origen sexual. Bueno, y dentro de las levaduras algunas benéficas y otras pues patógenas. Em, bueno, ya aquí hablan de que las levaduras han sido de los primeros microorganismos que han sido domesticados, que desde mucho tiempo atrás, muchísimos años atrás, se sabe que la gente comía pan con levadura, que tomaban cerveza, vinos, cuestiones así. Bueno, el género Cándida es de los más problemáticos que hay, es parte de nuestra microbiota, algunas especies, pero bueno, más de 200 especies hay, pero solo algunas de ellas realmente es que causan infecciones en los seres humanos. Y pues estas que están aquí son las que más causan infección. Candida albicans, glabrata, tropicalis, parapsilosis y dubliniensis. Bueno, Candida auris también, pero realmente no es muy escuchada, ¿verdad? Hablamos también de que el crecimiento de ellas crecen muy bien, 24 a 48 horas en medios, pueden crecer en medios no selectivos, pueden crecer en gelosa sangre. Por ejemplo, un examen de un urocultivo que se siembra en gelosa sangre crece muy bien. Hay medios también que se utilizan, que son medios cromogénicos cromoagar, entre ellos hay uno que se llama cromoagar cándida, que pues nosotros le sembramos la colonia sospechosa y ella nos va a dar diferentes colores, ¿verdad? Según la especie que sea. Como siempre tiene sus ventajas y sus desventajas. Pues Candida albicans es es una de las más agresivas, pero hay ventajas y desventajas de estar infectado con Candida albicans, porque Candida albicans como especie sigue siendo susceptible a los fármacos, ¿verdad? De primera línea aún. Y bueno, no todas las Candida albicans, ¿verdad? Pero yo les decía que aquí es más difícil que haya una resistencia, así como las bacterias. Pero, por ejemplo, Candida glabrata, Candida parapsilosis, dubliniensis, ya se sabe que no se puede usar tales fármacos con otras especies porque de nada va a servir. Entonces, las principales muertes, las que hay por Cándida, son por especies no albicans. Bueno, a pura morfología colonial está bien, y celular está bien difícil identificarla, ¿verdad? Solamente que Candida tropicalis, pues vamos a ver que hace pequeños racimos y, y no se ve tan exagerada así como Candida albicans. Candida parapsilosis hace colonias como si fueran de arañitas o tienen aspecto de arbusto, pero eh, les digo que a nivel microscópico es difícil de identificar.
Candida guillermondi puede volverse rosada con el tiempo, forma pequeñas levaduras y pseudohifas cortas. Entonces podemos ver así como listones, ¿verdad? Levaduras, hifas. Bueno, Saccharomyces cerevisiae es esta levadura que les digo yo que es modelo, es de donde sacan estos productos que hemos hablado. Cuando veamos acá Saccharomyces, vamos a ver una levadura bien grande, que lo que más va a tener son yemas, ¿verdad? Blastoconidias. Es muy raro que él pueda tener pseudohifas y si las tiene, pues son bastante pequeñas. Rhodotorula también, ella no es una levadura agresiva, ¿verdad? Aunque sí yo he visto cultivos de líquido cefalorraquídeo positivos por Rhodotorula, bueno, dependiendo, si un paciente está muy mal con su sistema inmune, cualquier cosa se le puede pegar. Vemos este color coral brillante y en el microscopio solamente vamos a ver puras levaduras. Realmente es muy, muy raro ver pseudohifas en ella. En todo caso, serían unas pseudohifas bastante chiquitas. Cryptococcus, pues sí, es de los más importantes. Yo creo que a nivel de meningitis micótica es el número uno causando meningitis micótica en pacientes inmunodeprimidos antes que cándida. Cryptococcus vive en las heces de las aves y se caracteriza porque, bueno, se le hace la muestra es líquido cefalorraquídeo cuando es en cerebro, que él tiene tropismo por el cerebro. Ustedes saben que la palabra tropismo significa afinidad, ¿verdad? Así como em, cisticerco tiene tropismo por cerebro, que le gusta estar ahí metido. Igual este Cryptococcus también le gusta estar metido en cerebro, le gusta estar ahí protegido. Entonces, en la muestra de líquido cefalorraquídeo, nosotros le hacemos una tinta china, así como ustedes se le hacían a las bacterias encapsuladas, y vamos a ver esta coloración que se le dice en laboratorio como cielo estrellado. Vamos a ver las levaduras con un gran halo, que es la cápsula polisacárida, y pues a la levadura no le vamos a ver, eh, no le vamos a ver pseudohifas ni nada de eso, solamente le vamos a ver las yemitas y eso es todo. Si ya le llegamos a ver clamidoconidias, pseudohifas y todo eso, es que ya no es Cryptococcus. Bueno, Cryptococcus en el medio de cultivo, como es una levadura tan encapsulada, crece, como ya saben, todo lo que tiene cápsula crece así mucoide, entonces va creciendo así con aspecto como de leche condensada, que al paso del tiempo va agarrando un color marrón, porque va agarrando como melanina. Geotrichum, pues él es una colonia que vean que aunque está dentro de las levaduras, pues no se define exclusivamente como una levadura. Em, bueno, él es un poquito velloso y bueno, lo único que él tiene, pues son estas hifas que se fragmentan, ¿verdad? Entonces, estos fragmentos pueden ser eh, esporas, pero como tiene tantos fragmentos, está tan fragmentada, entonces puede ser que no tenga una contextura así tan robusta como tiene otros hongos. Trichosporum, yo les digo que tiene de todo, ¿verdad? Ya cuando lo miremos en el laboratorio, o creo que ya lo vieron, van a ver que tiene artrosporas de esas cuadraditas, tiene hifas septadas, tiene levaduras, tiene blastoconidias, tiene de todo Trichosporum. Em, por lo tanto, su morfología celular puede variar, ¿verdad?
es un color como blanco, que después se puede ir volviendo como un color amarillento. Bueno, por métodos bioquímicos se puede hacer batería bioquímica, pero normalmente en los laboratorios convencionales pues no se hace. Más que todo se hace esta prueba de tubo germinal, pero se pueden hacer sistema API y se puede hacer otros tipos de diferenciación. El tubo germinal consta en depositar la colonia sospechosa. Lo malo del tubo germinal es que solo nos va a decir si es Candida albicans o no albicans. Si es antes de las 2 horas de incubado que nos dé estos como tubitos, esto como prolongaciones de la pared, que es un factor de virulencia que ella tiene, entonces decimos que es Candida albicans. Si no la da, pues decimos que es Candida no albicans, pero a saber cuál, ¿verdad? Es una prueba súper inespecífica que es parte del sistema de la rutina de nuestro país. Entonces, imagínense qué atrasados estamos. Porque más bien las especies no albicans son las que nos interesarían más, ¿verdad? Porque son las resistentes a los medicamentos. Bueno, entonces colocamos, puede ser un pool de suero o de una sola persona, 0.5 ml de suero. Y colocamos la levadura sospechosa, luego la metemos a 37 grados a una incubadora. Luego, antes de las 2 horas o por 2 horas colocamos, ¿verdad? La muestra y buscamos a ver si vemos estas estructuras en 40X. Entonces, lo malo es que ella, pues, miren, si está contaminada con otras levaduras, podemos decir Candida albicans porque más del 90% quien da tubos germinales es Candida albicans. Pero si hay otras levaduras, podemos no tomarlas en cuenta y solo decir sí, hay Candida albicans. Pero a la hora de darle el tratamiento al paciente, puede ser que no le llegue porque estaba metida otra levadura. También se ha visto que otras levaduras de la especie Cándida pueden dar tubo germinal después de las 2 horas. Entonces, no es una prueba para nada específica. Bueno, entonces también hay pruebas normales para ellas de pruebas bioquímicas, ¿verdad? La urea y está el sistema API. Para el sistema API, como para bacterias, está completamente también para levaduras. Y identifica muy bien, ¿verdad? Aquí está como todas las pruebas en un cassette y usted las va inoculando ahí a cada una de las pruebas y bastante sensible y específico, solo que es bastante caro. Aquí está como los patrones de crecimiento o no a diferentes azúcares, urea, tubo germinal, si creció en micocel, si creció en sauro. Bueno, básicamente, muchachos, esta es toda el resumen para que ya estén listos para su examen. ¿Tienen preguntas? Aunque yo creo que fue bastante profundo todo. Está claro, doctora. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces nos vemos la próxima